Pues aquí está el capitán René Rosado, pues dándonos un tour por todos sus sistemas, que está muy contento. Esperemos no los tenga que usar muy pronto. Y ya recibo en el estudio, como todos los viernes, a Rosela Rosillo, quien nos viene a iluminar con el arte y la cultura. Rosela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Rubén, excelente. Encantada de estar aquí nuevamente. Y precisamente les traigo un tema muy actual porque el lunes se conmemoró el 30 aniversario luctuoso de Luis Buñuel, el cineasta español naturalizado mexicano. Pues ha sido protagonista de múltiples homenajes y traigo un poco de información sobre su obra. Una figura sin duda muy importante para el arte mexicano. Él llega en la época del oro del cine mexicano, con directores aquí en México como Luis Bustillo Oros, Ismael Rodríguez, ¿no? Que eran prácticamente las vacas sagradas de nuestro cine. Sí, ¿no? Llega Luis Buñuel y lo cambia todo, porque el primer encargo que tuvo él como director, si no me equivoco, fue Gran Casino, que el protagonista era Jorge Negrete, precisamente una de las estrellas de esa época de oro. Pues esa película no tuvo tanto éxito, era por encargo para Luis Buñuel, pero él empieza a trabajar en sus proyectos y de eso te voy a hablar un poco, de su estilo, de cómo revolucionó el cine en México y no solo en México, en el mundo, porque él trabajó en Francia, fue a Hollywood, estuvo en España trabajando antes del régimen franquista, cuando él pues viene para México, viene exiliado y se naturaliza mexicano. Entonces es un cineasta imprescindible, considerado uno de los mejores directores en la historia del cine. Claro, es prácticamente un sujeto a estudiarse, ¿no? A estudiarse, y precisamente por estos 30 años de su muerte, esta semana se le rindieron homenaje, sobre todo en la capital de la República, en México. Por ejemplo, en la Cineteca Nacional se abrió un ciclo de cine de Luis Buñuel, también en la Filmoteca de la UNAM, y también se reabrió la Casa de Luis Buñuel, que es un museo para todos los que quieran conocer su obra y para cineastas que quieran pues aprender, ¿no?, de todo el legado que dejó Luis Buñuel. Si me permites, voy a entrar en el tema porque es tan amplio su trabajo, su trayectoria, que pues no nos alcanza este segmento para hablar de todo. De hecho, ahí tenemos imágenes de lo que fue la película, el corto Un perro andaluz, si no me equivoco. Así es, él colaboró con Salvador Dalí, él fue muy amigo de Salvador Dalí, de artistas como André Breton. Luis Buñuel trabajó un tiempo en España, él estudió filosofía y letras, pero pues el cine fue su gran pasión. Él, si vemos esta imagen tan surrealista, él revolucionó el cine, la forma de hacerlo, porque él, además de hacer crítica social, una fuerte crítica social, se metía con el simbolismo, con mensajes subliminales, con temas que pues en ese tiempo eran, digamos, tabú. Y que hoy los vemos como herramienta del cine, el simbolismo y toda esta cuestión técnica. En su cine hay secuencias que nunca antes se habían tratado como él las trató. Voy a entrar de lleno con sus películas más emblemáticas. Así es, te escuchamos. Por ejemplo, la película que le dio a él el galardón de mejor director en el Festival de Cannes en el año 1951 es Los Olvidados. Es una película, pues, ¿qué te diré? Es una de las poquísimas películas que están nombrada como Memoria del Mundo por la UNESCO. Los Olvidados. Esta película, para quienes no la hayan visto, trata sobre la miseria en la urbe, en las grandes ciudades. Esta película empieza con una secuencia en Nueva York, con grandes ciudades. Aquí la traje el DVD para que apreciaran la portada. Esta película empieza con la secuencia en grandes ciudades y aterriza en México, pero en el México que no te presentaban en aquel cine de oro, donde todo era pues folclor, felicidad, bonito, ¿no? Sí, él se mete en los rincones más miserables y se enfoca precisamente como en los niños de la portada. Los protagonistas de esta película son dos jovencitos que viven en la calle en situaciones violentas, que tienen que sobrevivir. Fue una crítica social muy dura, fue muy criticado aquí en México.
pero pues en Cannes lo reconocieron como mejor director. Lo curioso es que mientras Ismael Rodríguez y Bustillo Soros y todos estos directores fotografiaban lo bonito de aquel México, pues él volteó al México pues de los olvidados, al México pobre, al México vulnerable, que muchas de las escenas y muchas de las partes parecieran pues del 2013. Lamentablemente sí, es una película que es imprescindible para todo aquel que le gusta el cine, y también, más allá de la crítica social que hizo, tiene un poco de este rollo surrealista que Buñuel siempre trabajó en sus películas. Además de la crítica social a esta situación de los niños en la calle y la violencia, él también se mete con los sueños, con lo subliminal que te mencionaba, con la orfandad, con el complejo de Edipo, con la religión incluso, con la sexualidad. Temas que eran impensables en aquellos momentos. Por ejemplo, Los Olvidados, ganadora del Ariel de Oro en México, premios BAFTA, Ariel de Plata, Festival de Cannes, sin lugar a duda, 1951. Luis Buñuel no solo ganó esos premios tan importantes, incluso un premio que es el Oscar, también lo ganó por una película de habla no inglesa, por el discreto encanto de la burguesía, esta película francesa. Tiene, te digo, una gran gama de películas. Yo aquí traigo más del compendio. Mira, tengo Viridiana, que ganó Palma de Oro en Cannes. Que, bueno, aquí es donde nace pues la leyenda y el mito de la señora Silvia Pinal. La diva. ¿no? La diva. Silvia Pinal. Por esta película de Luis Buñuel. Y fue una musa para él, porque también en esta película El Ángel Exterminador. Este es un clásico que toda la gente que se dedica al cine prácticamente es como un referente para obligado, estudiarla, ¿verdad? Un referente obligado. Y hablando de los temas tabú que él tocaba, y a pesar de que él se movía entre la clase en la sociedad burguesa, es una fuerte crítica El Ángel Exterminador también para la burguesía en yuxtaposición con la clase trabajadora, ¿no? Representada por los sirvientes de la película, de la gente rica. También películas como Simón del Desierto. Tiene una trayectoria tan grande Luis Buñuel, hizo alrededor de 32 filmes dirigió y también colaboró en muchos otros. Por eso es un director imprescindible que ha sido reconocido por la historia como uno de los mejores y es objeto de estudio y de homenaje al día de hoy. ¿Tú tienes alguna película favorita? Híjole, es difícil. Esta película también fue nominada a varios premios. No es de las que más pasan en la televisión o que la encuentras en cualquier lugar. Ensayo de un crimen. Ensayo de un crimen, esta película que aborda mucho el tema de la muerte, pero de una manera muy característica, muy mágica y un poco torcida, de Luis Buñuel. Tendrían que verla, yo se las recomiendo mucho, también con una diva del cine que fue Miroslava, si no me equivoco. Miroslava, claro. Es una película también cargada de simbolismo, es una lección para los que estudian cine. Ensayo de un crimen es mi favorita de Luis Buñuel. ¿Será como de los más importantes en el manejo del simbolismo para su época, Luis Buñuel? Yo creo que sí, y para la época actual yo siento que hay directores que manejan lo surreal, los sueños, todo esto onírico, pero Luis Buñuel lo exploró tanto. Yo creo que dedicó gran parte de su vida a explorar sus sueños y a explorar el inconsciente. No sé, a través de sus películas podemos encontrar mucho de esto. Creo que para mí es el máximo exponente del cine con surrealismo. Fíjate que también él reconocía en García Lorca una figura muy importante, una figura de donde pues él se inspiraba, un inspirador, y sobre todo él siempre quiso hacer la zapatera prodigiosa, siempre la zapatera prodigiosa. Luis Buñuel era un gran lector, era un ávido lector, y así como leía a García Lorca, a Simone de Beauvoir, le gustaba mucho leer, y él escribía. Él incluso escribía, tiene una cantidad de relatos y cuentos que no son tan fáciles de encontrar, pero en internet hay algunos. Yo les recomiendo a todos que busquen primero el cine de Buñuel y ya luego se adentren en lo que él escribió, porque fue un artista en toda la extensión de la palabra. Hoy se le llamaría multidisciplinario, ¿no? Exactamente, multidisciplinario.
y no tenía miedo, él no tenía miedo a experimentar, por eso creo que eso es lo que lo hizo grande. Incluso artistas, músicos, utilizan extractos de sus películas. Recuerdo Mano Negra tiene una canción que se llama El Yaco, Sí. que agarra partes de esta película. Sí, De Los Olvidados. de Los Olvidados. Ajá. Y es que fue fuente de inspiración. Yo creo que todavía directores, por ejemplo, este francés Michel Gondry, Ujú. claro que él no es tan oscuro como Pero Luis bueno, Buñuel, Gondry ¿no? es súper famoso, contemporáneo y Así prácticamente es de los artistas más importantes visuales, ¿no? Así es. Así de ese tamaño pones a Buñuel. Sí, yo lo pongo de ese tamaño porque creo que sin la pauta que él dejó en el cine, muchos cineastas de la actualidad, pues habría como un hueco, ¿no? No tendrían esta herramienta, ¿no? El Sí, simbolismo. fue de los que se atrevió a experimentar en el cine, y no a la ligera, no por mostrar algo diferente, conceptual, que pocos lo van a entender. No, él lo hizo siempre con crítica social en sus películas, con denuncia. Por ejemplo, en Viridiana, que ganó la Palma de Oro en Cannes, él aborda temas como la sexualidad, este mito de la pureza contra el erotismo, la religión. Hay una escena... ¿Cómo los contrapone? Hay una escena maravillosa donde pone a un puñado de gente muy humilde, muy pobre y de mal gusto, con malas costumbres, y los pone en una situación que encontramos en la Biblia, ¿no? No quiero develar mucho porque yo quisiera que el público De hecho, esa conociera. imagen es famosísima. Icónica. Es icónica, es de las imágenes más importantes del cine. Así es, y para la época en la que fue rodada esta película Viridiana, pues escandalizó a muchos. Entonces él tiene la culpa de todas las locuras que hacía Jodorowsky también, ¿no? Porque de ahí viene todo el simbolismo que retoma. Así de este es, estilo. él se animó y actualmente, gracias a eso, yo creo que fue fuente de inspiración para muchos artistas. No solo cineastas, yo creo que gente que hace videos, gente que escribe. Videoarte, ¿no? El videoarte Claro. que ha nacido en los 90. Guiones cinematográficos. Sí, de hecho Quentin Tarantino ha de ser pues también un fan, ¿no? Por la Claro. forma en contar. Es un referente, incluso como Quentin Tarantino, Luis Buñuel fue de los primeros en experimentar hacer algunas películas donde no hay un orden cronológico, digamos. Sí, no hay recuerdo un bien guión, en cuál. no hay un guión Sí, continuidad. fue una película francesa. Cíclica se le llama, ¿no? Así es. Por eso te digo, Luis Buñuel experimentó un poco de todo, un poco de surrealismo, el manejo de las cámaras. A las actrices las ponía también en situaciones que La sacaba de su confort. las sacaba de su zona de confort, exactamente. Jugaba mucho con ellas, con su cuerpo, en el buen sentido de la palabra. Las exponía de una manera que otros directores no lo habían hecho, y también por eso revolucionó el cine. Y que pocas actrices también lo hubieran hecho. Se atrevían, Claro. pero gracias a este escaparate que él les dio, pues nacieron divas como Miroslava o como Silvia si la Pinal. señora Silvia Pinal, ¿no? Así es. Para concluir, ¿tiene el lugar que se merece, por lo menos en México? Yo opino que sí. Yo opino que tiene el lugar que se merece en México y en el mundo. En el mundo, Porque no solo en México. como te mencionaba, a nivel mundial es reconocido. Y un detalle muy, muy padre de Luis Buñuel, muy importante en su trabajo, es que si tú ves una película de él, hay varias películas de él, por ejemplo, Los Olvidados. Ujú. Está hecha en México, es una situación de niños en México, pero es una situación universal que viven muchos jóvenes alrededor Sí, del puede mundo. ser cualquier ciudad. Podría ser cualquier ciudad, igual en El Ángel Exterminador, igual en muchas otras obras que le da una universalidad a su trabajo que pocos directores logran hacerlo con éxito. Sí, que al final la historia pues puede ser en cualquier microuniverso como Los Olvidados, puede ser cualquier lugar del mundo, cualquier lugar de Centroamérica, Sudamérica, y como empieza con Nueva York, pues cualquier urbe podría ser. Rosera, pues muchísimas gracias y gracias por iluminarnos con A ti, tanto Rubén. arte y cultura. El tiempo se me pasa volando aquí. A mí y también. espero traerles un poquito más de la cultura la próxima semana. Que nos vamos a un corte rapidísimo y regresamos tan pronto como dure este corte. Gracias, Rosela, y te esperamos aquí el próximo viernes. Claro que sí. Ella es Rosela Rosillo y ya sabe, nos ilumina con el arte y la cultura. Muchas gracias.